invitamos que allí en tu casa cantes con nosotros esta alabanza, la gloria de la cruz. ¿Cómo es que su perfecto plan mi pecado perdonó? Cuando al morir mi culpa el Cordero la llevó. Cuán sabio y soberano Dios su gloria mostrará, cuando en su trono el pecador se regocijará. Oh, la gloria de la cruz. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Qué rectitud él reveló, librando al pecador, y al culpable perdonó, sus manchas él lavó. Tu sacrificio propició la ira del Señor, y por tu muerte y expiación hoy tengo redención. Oh, la gloria de la cruz. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz. Para aquellos que habrían de creer. Amor inagotable que no puedo comprender. La gracia que me perdonó, su hijo ahora soy. Amado por la eternidad, por lo que hiciste, oh Dios. Oh, la gloria de la cruz. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer. Oh, la gloria de la cruz. Oh, la gloria de la cruz. Tu Hijo enviaste a morir. Mi vida dejaré atrás para conocer la gloria de la cruz.
Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, quien es nuestra Pascua, el Cordero inmolado, que fue clavado en un madero en nuestro favor. Gracias, Señor, por la gloria de la cruz. Amén. Hoy quisiera hablarles de cómo Jesús es nuestra verdadera y única Pascua. ¿Y qué implicaciones tiene eso para nuestra vida? Para ver eso me gustaría que me acompañaras a Lucas capítulo 22, versículos 7 al 20. Nosotros estamos en la serie titulada Un hombre llamado Jesús y nos encontramos ya en la última semana de Jesús en la tierra. La semana pasada vimos Lucas capítulo 22, versículos 1 al 23, específicamente los primeros 7 versículos. Y hoy, como dije, comprenderemos que Jesús es nuestra verdadera Pascua y cómo eso aplica a nuestra vida. Leamos Lucas capítulo 22, versículos 7 al 20. Dice: llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él les respondió: miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre. Y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual puedo comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto, prepárenla allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártala entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. La semana pasada nos enfocamos en ver la sabiduría, la omnisciencia y la soberanía de Dios en la traición de Judas. Vimos que a pesar de la voluntad de Satanás, que era impedir la cruz, en el día señalado por Dios, Satanás no pudo resistir el decreto de Dios. Tanto Judas como Satanás, a pesar de que ellos deseaban hacer el mal y son culpables, ellos no sabían que ese mal en la soberanía de Dios estaba determinado para un gran bien. Y tampoco sabían que se estaba cumpliendo lo escrito por Dios por medio de las profecías. Todo lo que está ocurriendo en estas escenas ya estaba profetizado por los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 11, versículo 12, profetiza la entrega o el precio por el cual Jesús iba a ser entregado. Dice Zacarías 11, 12, que el peso de que se le dio fueron 30 monedas de plata. Salmo 41, versículo 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Pero no solo profecías fueron cumplidas demostrando el control absoluto de Dios, sino que los eventos del Viejo Testamento tuvieron su significado completo o
cumplieron el propósito en la persona de Jesucristo. Y uno de esos eventos, precisamente, en el cual Jesucristo jugó un papel crucial, fue precisamente el evento de la Pascua que nos narra este capítulo de Lucas. Es por eso que el texto de hoy no solo nos explica la preparación de la Pascua, versículos 7 al 13, sino que también hace ver la mejor y verdadera Pascua, versículos 14 al 20. Leamos el versículo 7 para comprender un poco sobre esta preparación. Dice que llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Si yo pregunto ahora mismo en la calle y salgo y hago una encuesta y le pregunto a las personas, díganme qué significa la Pascua, o le pregunto a diferentes grupos de cristianos, díganme qué significa la Pascua, posiblemente voy a tener una de tres contestaciones. La Pascua es los huevitos del conejito que se pinta de colores un domingo al año. O la Pascua es lo que celebran los judíos cuando pasó lo del Éxodo. O la Pascua es que Jesús murió en la cruz. Nadie se pone de acuerdo en explicar qué es la Pascua. Tenemos diferentes ideas de lo que es la Pascua. Y este texto nos muestra que es urgente e importante que nosotros comprendamos qué es la Pascua. Y para nosotros comprender qué es la Pascua, tenemos que visitar por algún momento el Viejo Testamento. Génesis capítulo 15, versículo 18, vemos que Dios hace un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. Dios había jurado a Abraham, Isaac y Jacob que sus hijos tendrían la tierra de Canaán como herencia. Pero luego de que José muere, y luego de que el rey que José conocía muere, la nación de Israel estuvo atrapada por 400 años esclavizada en Egipto. Pero un día Dios escuchó el clamor de su pueblo y se acordó de su pacto. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Mire cómo dice. Pasó mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de la servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Para ellos, el día de su redención, el día en que ellos iban a ser librados luego de 400 años, estaba a punto de llegar. Inicialmente Dios juzgó a Egipto con 9 plagas que representaban los dioses falsos de cada uno de los egipcios. Pero esas 9 plagas estaban demostrándole al faraón y a los egipcios que por encima de sus dioses falsos está el Señor Rey de la gloria. El único Dios verdadero, que es Señor glorioso sobre toda la tierra. Pero antes de que Dios los sacara, luego de esas 9 plagas, había una plaga adicional. Que hasta ese entonces, las 9 plagas no habían afectado directamente a Israel. Pero esta última plaga era una plaga diferente. Esta última plaga, ya el blanco no era solamente los egipcios, sino todos aquellos que habían pecado. Ya el blanco no era solamente los egipcios, ahora el blanco también era la nación de Israel. Dice un pastor, si no fuera por alguna provisión inesperada, no solamente Dios mataría a todos los primogénitos de Egipto, también mataría a todos los primogénitos de Israel. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y lo justo es que todos, al pasar ese ángel de la muerte, todos murieran. Así que en esta 10ª plaga es muy importante que podamos comprender 2 puntos principales. Esta 10ª plaga muestra que Dios es santo y justo
y también muestra que Dios es misericordioso. Miren lo que dice en Números 14 y 18 para entender la importancia de este evento. Números 14 y 18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo entonces un Dios justo puede dar misericordia si todos son culpables? Si Él da misericordia sin aplicar justicia, eso sería injusticia. Tú no ves un juez justo dejando libre a un culpable, porque entonces eso lo haría injusto. Entonces, ¿cómo Dios se reconcilia todo esto? La Pascua o el pasar por encima. La primera Pascua es la idea de Dios para demostrar su misericordia y su justicia al mismo tiempo. Dios le da a Israel una salida de escapar de la ira de Dios. La Pascua era la primera escena donde Dios salva por sustitución. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, Dios da la puerta, la vía para que Israel fuera salvado de la ira de Dios y de esa muerte. Primero dice que había que tomar un cordero, un macho de edad, eso está en Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 5, sin mancha, que debía ser examinado por algunos días, 4 días específicamente, eso, para ver si no tiene defecto, eso está en el versículo 6 de Éxodo 12. Y finalmente, en el día 14 del mes, la noche en que el ángel de la muerte mataría a los primogénitos, ellos debían de matar ese cordero. Luego aplicar la sangre en los postes de las puertas. Y cuando Dios veía esa sangre, Él pasaba por encima, pasaba por alto y no mataba a los primogénitos. Así que por fe, los israelitas harían este acto. Y la muerte no les tocaría. Dios perdonó a los hijos de Israel no porque eran mejores que los hijos de los egipcios, sino porque un cordero sin mancha muere en lugar de y por la sangre de ese cordero que cubría sus casas. El cordero fue el sustituto por los pecados de su pueblo. La sangre del cordero hizo que la ira de Dios pasara de largo o por encima. Y luego durante 1500 años, todos los 14 de Nisan se celebraba el recordatorio de estos eventos, o sea, la Pascua. Y esto es lo que los discípulos tienen en mente cuando en el versículo 8 Jesús envía a Pedro y a Juan a preparar la Pascua. Pero ellos no tenían la más mínima idea de lo que esa noche iba a acontecer o cómo ese día de esa Pascua específicamente iba a transformar sus vidas y tu vida y la mía que estamos aquí hoy en día. Jesús va a mostrarles que la primera Pascua, la noche antes del Éxodo, solo era una sombra o un evento que apuntaba a una mejor y más grande y verdadera Pascua. Pero primero necesitábamos buscar dónde celebrarla. Ya ellos no tenían una casa, todo estaba lleno. Recuerda que estamos en la celebración de 8 días, 7 días, 8 días, todo estaba completamente lleno. Y para el colmo, según el Evangelio de Juan, ya había dado una orden de que buscaran a Jesús. Es por eso la pregunta del versículo 9. Muchos pueden pensar que a raíz de todo esto ellos debían improvisar o no tenemos salida, ¿qué vamos a hacer? Queremos celebrar la Pascua como ordena, pero no podemos hacerlo porque no sabíamos dónde la celebramos y no tenemos lugar donde hacerlo. Pero esto no es una improvisación. Esto es una muestra del control absoluto de Dios. Miren cómo dice el versículo 10. Y él les respondió, miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo,
a donde entren. Y dirán al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueden comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto y preparado allí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Hay varias cosas que resaltan aquí. Un asunto extraño para aquellos entonces está sucediendo. Dice que van a encontrar a un hombre con un cántaro de agua. En aquel entonces los hombres cargaban en agua en un depósito, en un área o en algo que era completamente lleno de piel, no un cántaro. Los cántaros los usaban las mujeres para cargar el agua. Así que para los discípulos iba a ser bastante sencillo poder identificar ese hombre que Jesús le está diciendo que tendría un cántaro de agua. Pero noten el control del Señor. Ya Jesús los estaban buscando para matar, así que exponerse era un riesgo. En aquel entonces todo estaba lleno, pero aún así una persona prepara un lugar que no se alquiló y sus discípulos lo encuentran. O sea, que la soberanía de Dios, un hombre tomó un cántaro en vez de una piel para llevar agua. Ese hombre llegó a un lugar donde había una habitación no alquilada cuando todo estaba lleno. Y para el colmo esa habitación estaba completamente preparada para que entonces se pudiera celebrar la Pascua. ¿Qué nos enseña esto? Nada puede impedir la voluntad y los decretos de Dios. Nada. En un día específico ocurrieron eventos específicos, aunque las circunstancias, a la luz de la pregunta, ¿dónde vamos a celebrar esta Pascua? Aunque las circunstancias parecen nubladas o que no hay una salida, la voluntad de Dios va por encima de todo eso. Se tiene que cumplir porque Dios así lo ha decretado. ¿Qué tranquilidad nos debe dar esto? No solo Dios ordena todas las cosas para su gloria y para nuestro bien, sino que no hay circunstancia que Dios no pueda sobrepasar, porque no hay circunstancias lejos de la soberanía de Dios, porque Dios es el Dios de las circunstancias. Es por eso que nosotros descansamos con el asunto del COVID-19, porque esto tiene que tener un propósito glorioso. Y así como los preparativos resaltan la soberanía de Dios. Y vemos que no fue un accidente. Y vemos que Dios tiene el control de todos los eventos que ocurrieron, que ocurren y que van a ocurrir. Tampoco la cena del Señor que está a punto de ocurrir es una casualidad. Todo está bajo la absoluta soberanía y decreto de Dios. Ese día se contestaría una pregunta que se quedó en el tintero con la primera Pascua. No sé si se dieron cuenta de algo cuando ustedes vieron el libro de Éxodo que leímos hace un momento. Lo que guardó a los primogénitos de Israel de la ira de Dios fue un animal, no una persona. Pero el animal no pecó, las personas sí. Entonces, ¿cómo un animal puede ser un digno sustituto y suficiente eterno por los pecados de un ser humano que pecó? No es posible. Mira cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que esa Pascua no puede estar completa. Esa Pascua debe de ser un episodio dentro de una Pascua más gloriosa. Y lo que Jesús va a hacer es demostrar quién es el verdadero, digno y suficiente sustituto. Va a demostrar quién es el mayor y la verdadera Pascua. La mejor y verdadera Pascua.
Leamos el versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Según la tradición judía, debían de ocurrir ciertas cosas en esta celebración y debía haber ciertos elementos. Debía haber 4 copas diluidas con vino, diluidas con agua, hierbas amargas, que iba a representar, porque todo era representativo y mucho simbolismo, iba a representar el tiempo amargo de la esclavitud, pan sin levadura, y el cordero que vimos y explicamos hace un momento. Y luego comenzaban un ritual, después que tenían estos elementos, comenzaban un ritual lleno de simbolismo, que cada cosa que se hacía tenía un significado. El líder de la casa, de la familia, el padre, porque esta Pascua se celebra en familia, como por decirlo así, la Pascua judía se celebra como nosotros celebramos el Thanksgiving, ¿verdad? En familia inmediata. Y el líder de la casa empieza a hacer una oración, se leen unos salmos, se comen las hierbas y así sucesivamente pasan diferentes cosas para ejemplificar o entender los simbolismos. Por ejemplo, cuando se comía el pan, era una conmemoración en memoria de los panes de la prisa que comieron los antepasados porque tenían que salir de prisa. Ahora bien, Jesús no hace todo ese ritual, sino que empieza a darle un significado diferente. Yo me imagino a los discípulos escuchando a Jesús diciendo como que, ok, ¿por dónde va él? Se supone que él haga esto y esto, y no lo está haciendo. Y empieza a darle un significado diferente al que ellos tenían. Primero dice unas palabras que no dice el ritual, y la vemos en el versículo 15. Mire lo que dice. Intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Jesús estaba a punto de ser entregado, asesinado, descuartizado. Y esa última Pascua, Él dice que la anhelaba antes de morir en esa cruz. Las palabras de Jesús, contrarias al ritual de los judíos, no eran palabras mecánicas, no eran palabras ritualistas, eran palabras realistas que salían de un corazón que amaba realmente a sus discípulos, que estaba desesperado por que llegara ese momento, porque para eso Él nació. Y ahora Él comienza a dar, en el versículo 17, el significado correcto de la Pascua. Mire lo que dice. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártelo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. En pocas palabras, esto que está aquí representa, esto que están viendo, este pan, este vino, este evento, representa algo más grande. No se dará el animal, sino que me daré yo por ustedes. Este vino representa mi sangre, no derramada en una puerta, sino derramada en un madero. Este pan representa mi cuerpo, que será partido y entregado en sustitución de ustedes en unas pocas horas. Y no lo van a hacer como hasta ahora lo están haciendo en memoria del Éxodo. No, luego lo van a hacer en memoria del Éxodo, lo van a hacer en memoria de mí. Que soy el mejor y verdadero Éxodo, que soy el mejor y verdadero Israel, que soy el mejor y verdadero Cordero. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Nadie podrá salir de la esclavitud del pecado a no ser por Jesús. Nadie puede esquivar la ira de Dios a no ser que nosotros bebamos la sangre de Cristo.
Esta es la nueva Pascua. La ira de Dios no sería desatada ya a los primogénitos, sino al Hijo unigénito de Dios. Pero esta Pascua no termina aquí. Jesús toma su tercera copa y miren lo que dice el versículo 20. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. En el Antiguo Testamento los pactos se hacían con sangre. Dos personas partían el animal en dos y entraban en un pacto cuando estas personas pasaban entre medio del animal. Si uno de los que hizo el pacto quebrantaba el pacto, ellos lo que estaban diciendo es que así como ese animal fue partido, el que lo quebrantó será partido por Dios. Así que lo que Jesús está haciendo en esta hora es que Él se pone en el lugar entre Dios y el hombre. Él se pone en el medio entre Dios y el hombre para ser partido en dos como un nuevo pacto que restauraría la relación con Dios. Un pacto que rectificaría y sería seguro únicamente por medio del que se colocó en el medio entre hombre y el Padre, y ese es Dios hombre, Jesucristo. O sea, fue el cuerpo partido de Jesús que ahora nos unifica por medio de su sangre con el Padre. Ahora sí podemos relacionarnos con el Padre. Ahora sí podemos ser libres del pecado. Ahora sí podemos ser libres de la culpa. Ahora sí podemos ser libres de la muerte porque hay un mejor pacto en la persona de Jesucristo. No hay forma de que el hombre pueda ser perdonado a no ser por medio de Jesús. No hay forma en que un hombre pueda escapar de la ira de Dios a no ser por la fe en Jesús. Así como los israelitas tuvieron fe y tomaron el cordero, hicieron exactamente como Dios les dijo, así nosotros nos apropiamos de este nuevo pacto, no por obras, sino por fe, para escapar de la ira de Dios y ser perdonados para siempre. Así como la noche antes del Éxodo, Dios proveyó un medio de salvación para que los israelitas fueran salvos, así la noche antes de la cruz, Dios está proveyendo este medio de salvación para todos los que creen. Andrés, pero ¿qué pasó con el versículo 16? ¿Tú cómo que lo saltaste? Gracias por preguntar en tu casa. No lo salté. Intencionalmente lo dejé para lo último. Porque es un verso glorioso e importante en lo que Jesucristo llega. Mire lo que dice el versículo 16. Porque les digo que nunca más volveré a comerla, hablando de la Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Según lo que vemos en los 4 evangelios, de las 4 copas que se supone que este ritual se hiciera, Jesús tomó 3. La última la leímos en el versículo 20. ¿Y qué pasó con la 4ª copa? Eso lo vemos y eso es lo que trata el versículo 16. La última copa no la va a tomar Jesús solo. La última copa la vamos a tomar todos cuando Él venga en gloria en el reino, a establecer su reino aquí en la tierra donde hay cielo nuevo y tierra nueva, y Él va a juntar a todos los que creen, toda su iglesia, para hacer una gran cena, como dice el libro de Apocalipsis, y ahí beberemos juntos la copa de la victoria eterna. Esta última copa Él la dejó así para nosotros anhelarlas en lo que Él regresa. Esta última copa debe de ser un anhelo continuo
por su regreso. ¿Qué aplicaciones, aparte de algunas que hemos visto, nos puede dar estos textos relacionados a la Pascua? Hay una aplicación que yo veo que muchos pasamos por alto. Y es que la Pascua se celebraba en un evento familiar. Pero la pregunta es, ¿dónde se está celebrando la Pascua de Jesús y con quién lo está haciendo? Los discípulos habían dejado su familia, Jesús había dejado el Padre, y ahora se está celebrando la nueva Pascua en un contexto completamente diferente. Ya no era una celebración meramente étnica o meramente cultural. Ahora es una celebración que implica una nueva familia. La familia de la fe, que en un futuro, en el libro de Hechos, se convertiría en la iglesia de Dios. Así que esto es una evidencia de que la Pascua o la Santa Cena, que voy a hablar ahora, que se instituye por este evento, no se celebraba de manera personal, no se celebraba de manera aislada o con un grupo de familia. Esta nueva Pascua se celebra con la iglesia local, porque Dios la está celebrando con un grupo íntimo que se convertiría en las columnas de la iglesia. Y la iglesia, siglos de los siglos, ha estado constantemente celebrando esto de manera íntima como iglesia local. Número 2, todos los evangelios mencionan los elementos de la cena, excepto uno, el Cordero. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero. Juan 1:29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ¡ay! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías 53, versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus tranquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres como cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Mateo 26:2. Ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él es la nueva Pascua. Y Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Limpien la levadura para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Jesús es el Cordero, Jesús es nuestra Pascua. Gloria a Dios. Este nuevo pacto que está ratificando aquí no es un pacto que se obtiene por obras, es un pacto de fe por medio del Cordero inmolado en la cruz. Y una aplicación muy importante que no podemos dejar pasar es cómo esta Pascua que Jesús está haciendo, esta nueva Pascua, es el cumplimiento de la profecía de Jeremías capítulo 1, versículos 31 en adelante, donde vemos la gloria del Señor haciendo un nuevo pacto. Y miren las aplicaciones. Vamos a leer primero. Jeremías 31 en adelante. Miren lo que dice. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré
a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto hace que Dios no se acuerde más de los pecados de todos aquellos que creyeron. Este nuevo pacto es diferente al anterior porque este nuevo pacto es incondicional. Está condicionado en la obra de Jesucristo y Jesucristo fue perfecto y logró esa obra en la cruz. En ese nuevo pacto hallamos el descanso que necesitamos para nuestra alma. Ya no tenemos que correr como el mundo nos dice, o las falsas religiones nos dicen que debemos de correr y obedecer para tratar de alcanzar a Dios por nuestras propias fuerzas. No vamos a estar fatigados pensando en que nosotros podemos lograr algo cuando ya Jesucristo lo logró todo en la cruz. Ese nuevo pacto es el descanso de nuestra alma, que ya somos perdonados para siempre, que ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Y ahora ese nuevo pacto hace en nosotros que nosotros vivamos para Él por siempre y para siempre, descansando no en nuestras obras, sino en la obra de Jesucristo en la cruz. Número 4, Dios nos liberó de una esclavitud más profunda, la de nuestros pecados. Es interesante que la redención de la primera Pascua libró al pueblo de la muerte, pero el pueblo continuó viviendo sus delitos y pecados. Esta nueva Pascua nos redime de la ira de Dios. Que cuando Jesucristo venga nuevamente a juzgar a vivos y a muertos, aquellos que no creyeron que Jesús murió por ellos, entonces serán castigados por medio de la ira de Dios. Ahí no va a haber un Passover, ahí va a haber una ira desatada para todo aquel que no creyó. Pero para los que creyeron, Él nos liberó del poder del pecado, Él nos liberó del poder de la muerte, Él nos liberó del poder de la ira. Confía en el Señor. Número 5, aquí se instituye la cena del Señor. Y ya no es en memoria del Éxodo. Cuando tú comes el pan y el vino, no es en memoria del Éxodo, es en memoria de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Jamás olvides eso. Número 6, Él fue desamparado o sería desamparado en la cruz para que nosotros no fuéramos desamparados. Número 7, lo que hizo o cómo nosotros podemos dar seguridad de que esta Pascua fue aceptada por Dios. El Paracleto, el Espíritu Santo. Dios en su inmensa gracia hizo que las palabras de Jesús que dijo en Juan, me conviene que yo me vaya porque vendrá un Paracleto que es uno igual que yo. Cuando vino el Paracleto, fue el testimonio visible de que Dios aceptó al Cordero inmolado en la cruz. Confiemos en Jesús. Y por último, ya sé que es la Pascua. La pregunta es, ¿esta es tu Pascua? ¿Esto es real en tu vida? ¿Has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? No importa qué tan difícil haya sido tu vida y es tu vida. Dios solamente pide que por fe creas en que Jesús es tu Pascua y que por fe te arrepientas de tus pecados y corras a Él para ser perdonado por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Permíteme orar. Señor, hoy estamos aquí recordando tu sacrificio en la cruz, recordando que ya no hay un cordero que hizo que pasara por encima de una nación tu ira, sino que hay un cordero que recibió tu ira en lugar nuestro, que ese eres tú, Señor. Yo te ruego, Padre, y te suplico que todo el que está aquí entienda que tú te pusiste en nuestro lugar y derramaste la sangre para nosotros ser rociados con ella. Y cuando en un futuro venga la ira de Dios,
cuando tú pases por nuestras casas y por nuestras vidas, tú no vas a ver el viejo Adán, tú no vas a ver a un Judas o tú no vas a ver a un diablo, tú vas a ver el Cordero inmolado en la cruz. Ayúdanos a confiar que nuestros pecados han sido perdonados por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.